Hola estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es García Cristina y les voy a pasar a explicar la segunda clase de Historia y Geografía de la segunda parte del cuadernillo. Para eso voy a pasar a compartirles un PowerPoint que armé, parecido al anterior en lo estético, pero no dice exactamente lo mismo. La clase anterior pudimos avanzar en el primer y segundo gobierno de Irigoyen. Llegamos hasta la caída de Irigoyen, depuesto por un golpe de Estado en 1930, ¿sí? En esta segunda parte vamos a profundizar en lo que tiene que ver con el periodo que va desde 1930 a 1943. Si bien este periodo se lo denomina la década infame, una década trae 3 años y no abarca 10 años, sí, se lo denomina así porque durante estos años hubo como un retorno a una política oligárquica, dejando de lado los ideales, ¿sí? Las cuestiones morales, lo que es un gobierno democrático y republicano. Y van a haber ciertos actores en los que vamos a profundizar y que tienen que ver con las actividades que tienen los cuadernillos, ¿sí? Entonces, retomo, el periodo de 1930 a 1943 denominado la década infame. Se denomina la década infame justamente porque predominan cuestiones que tienen que ver con la corrupción, el mal manejo de los fondos públicos, el mal manejo de la política y con la acción de ciertos actores sociales. En este periodo lo vamos a encontrar, ya también funcionó en el periodo de Irigoyen, pero no era muy visible. En este periodo se va a reforzar lo que se llamó la Liga Patriótica. La Liga Patriótica fue una organización paramilitar de ultraderecha. ¿Qué significa eso? Un brazo armado, ¿sí? Integrado por ciertos sectores de la sociedad, por lo general de clase media alta, ¿sí? Integrantes del Jockey Club, de la Asociación de Damas Patricias, parte de la Iglesia, parte de las Fuerzas Armadas y parte del Comité Nacional de la Juventud. ¿Por qué la Liga Patriótica? Justamente este grupo tenía en común los ideales de mantener el orden en la sociedad, imponiendo una idea de argentinidad, una idea del alma nacional, una idea de la patria, levantar, ensalzar la civilización nacional y los hombres sanos y enérgicos. Todo este ideal a través de los medios que correspondan, o sea, a través de la fuerza y de la violencia, tanto física como moral, ¿sí? La, en la siguiente diapo me pareció interesante, y esto tiene que ver para cuando sigamos desarrollando la materia. 1930 es un año muy especial en la historia argentina del siglo XX, porque va a abrir la puerta a una sucesión de golpes de Estado durante todo el siglo XX, y esto es importante. Nuestra historia argentina se va a ver interrumpida por golpes de Estado, democracia, golpe de Estado, democracia, golpe de Estado, al extremo que van a suceder 6 golpes de Estado durante el siglo XX, donde el más cruento y el más reciente que tenemos en vista es el terrorismo de Estado de 1976, que también lo abordamos en algunas materias, inclusive se han hecho actividades, ustedes que están en tercer año, todos los 24 de marzo, ¿sí? Es importante porque este último golpe de Estado, que es el más reciente que tenemos y que también resignifican nuestros tantos años de democracia de manera constante por primera vez en nuestro país, desde 1983 hasta la actualidad. A diferencia de los otros, se lo denomina terrorismo de Estado porque existió un plan sistemático de desaparición y tortura de personas, ¿sí? Los famosos centros clandestinos de detención de personas. Por eso me pareció importante poner esta diapositiva como paréntesis para que tengan en cuenta que el golpe del 30 fue importante también para la historia de nuestro país. Ahora vamos a profundizar en este periodo del 30 al 43 aspectos económicos, sociales, situaciones externas, ¿sí? Que les va a ayudar para poder resolver las actividades del cuadernillo. Entonces decíamos que en 1928 fue reelecto Irigoyen en su segundo gobierno para ser depuesto en 1930 por un golpe militar. Irigoyen se va a ver obstaculizado por una crisis económica internacional que comienza en 1929 con el crack de Wall Street, que también lo vimos en la clase pasada. Va a tener una posición interna que tiene que ver con oposición interna que tiene que ver con grupos
terratenientes, adherentes a las ideas oligárquicas, empresas dedicadas a la exportación de petróleo, parte del ejército, ya lo dijimos, grupos conservadores y prensa de la época, retomando lo que vimos en la clase anterior, el papel que tuvo la prensa, ¿no?, en estos periodos. La economía nacional se va a ver en decadencia. Los ingresos de las aduanas van a disminuir a causa del comercio internacional, ¿sí? Y numerosas empresas y comercios van a cerrar, el peso va a perder valor, van a bajar los salarios, va a haber un aumento de desocupación. En el contexto económico exterior se va a poner en primer lugar como potencia mundial Estados Unidos, ya que sale airosa de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y se va a consolidar una forma de llevar adelante la organización del trabajo, los tiempos los mismos, y la idea en la economía y en la organización laboral de esta época era cómo producir más en menos tiempo. Y eso lo va a dar un economista estadounidense, Taylor, ¿sí?, por eso se llama Taylorismo, que garantiza la mecanización, se dice desde la crítica, de los seres humanos, y garantiza la producción en masa con el mismo número de obreros, se producía mucho más, pero en poco tiempo, beneficiando a los empresarios. Esto es una de las preguntas que tienen en una de las actividades del cuadernillo. Sigo para adelante, otro aspecto importante, otra cuestión importante, el contexto internacional y que hace también a las economías latinoamericanas, tiene que ver con el impacto que generó la crisis de 1929 en América Latina y en nuestro país. Los países europeos y Estados Unidos, por la crisis, comenzaron a comprar menos productos, lo que ocasionó que las exportaciones latinoamericanas disminuyeran. De esta manera, los países no tuvieron moneda, ¿sí?, para comprar productos extranjeros, por lo tanto, también disminuyeron las importaciones. La gran cantidad de dinero que debía América Latina, Estados Unidos y a Europa, la deuda externa que hasta el día de hoy tenemos, se mantuvo. Entonces, se vendía menos cantidad a menos valor, ¿bien? Y esto produjo que los estados latinoamericanos, incluido Argentina, no se empobrecieran. En el aspecto económico, una de las mayores transformaciones, que esto lo vimos en la primera clase de esta segunda parte también, fue la idea de impulsar y hacer crecer el sector industrial. Ustedes no se olviden que nuestro país tiene como modelo económico predominante un modelo agroexportador, donde a lo largo del siglo XX y de la historia argentina, pocos gobiernos impulsaron, sostenieron, perdón, generar una industria nacional, ¿sí? Entonces, en ese entonces, con la crisis de 1929, nuestro país empieza a rondar lo que sería la ICI, la industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? Darles más cabida al sector industrial. Su característica principal de la ICI era producir para el mercado local y no consumir lo que venía del extranjero, o sea, no gastar en importaciones, productos ya resueltos, ya terminados industrialmente. Entonces, vamos a ir cerrando, esta clase parece que es cortita, quise hacerla un poco corta, tratando de sacar lo más importante del contenido para que puedan realizar sus actividades, ya que la primera clase fue más amplia y más larga. De 1930 a 1943 es el periodo en el cual nuestro país se le denomina el periodo de la década infame. Este periodo se caracteriza por grandes transformaciones en la economía, como el nacimiento de la ICI, que van a ir de la mano con el modelo agroexportador. No es que dejamos de ser un país que exporta materias primas agrícolas o ganaderas, ¿sí? Una transformación en la sociedad también, ya es una Argentina de primera del siglo XX, donde los sectores sociales se van a ver imbuidos por ideas políticas, socialistas, anarquistas, reformistas de la Europa, y que se van a querer poner en práctica en nuestro país, ¿sí? Y el papel que tuvieron los inmigrantes en esa difusión de ideas, y los conflictos sociales como la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, la reforma universitaria, que hacen de nuestro país en ese momento como una modernización de ideas, ¿bien? La década del 30, entonces retomamos al 43, se caracteriza por, y esto es importante, por eso se lo denomina década infame, se caracteriza por el autoritarismo, la violencia física del Estado, la represión,
se caracteriza por la corrupción, el mal manejo de los fondos públicos y por el fraude electoral que tiene que ver con el mal manejo de la política, ¿sí? Bueno, estudiantes, en esta última diapo les dejo la condensación de múltiples crisis, o sea, cómo se unieron múltiples crisis a lo largo de la década del 30 en nuestro país. No es más de lo que les vengo explicando, por ahí en este momento si quieren pueden hacer un stop o pedirle a alguien que les pare para poder leerlo o ver qué es lo que consideran ustedes que es importante. En un primer lugar hablamos de una crisis política, donde no hay una credibilidad en la política, hay una corrupción, un fraude electoral. Una incipiente industrialización quiere decir un mínimo de industrialización o de crecimiento en nuestro país. Fraude y corrupción y la crisis social que les fui explicando a lo largo de esta clase. Hasta acá hemos llegado, espero haber sido clara, espero que puedan resolver las actividades del cuadernillo, nos estamos viendo próximamente, espero que estén muy bien y que puedan resolver las actividades. Hasta luego.